y en un momento les pongo el mensaje en el chat cuando... Muy bien, sí. Muy buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas ustedes al último evento de la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social. Agradecemos la presencia de toda la comunidad de docentes, estudiantil y administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras. De igual forma, agradecemos en este momento a todos quienes nos visitaron durante estos 5 días desde otras facultades, de otras universidades hermanas del interior del país y visitantes extranjeros que nos vieron desde Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos y España. Por su presencia y tiempo, muchísimas gracias. Para dar paso entonces a la conferencia magistral de clausura de la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social, me permito presentar con muchísimo gusto al doctor Alberto Ramírez Martinel, doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, maestro en ciencias de la computación y medios de comunicación por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fort-Wangen, Alemania, ingeniero en computación por la UNAM y licenciado en humanidades por la Universidad del Claustro de Sor Juana, México. Los temas de investigación que cultiva oscila principalmente en 3 áreas: tecnología educativa, diseño de estrategias y herramientas digitales educativas y TIC para el desarrollo. Es investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, tiene el reconocimiento de nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de México y es coordinador del área temática de TIC en educación del COMIE en el periodo de febrero 2019 a enero del 2022. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo con nosotros y adelante. Maestra Alieti, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Colegas, buenos días, buenas tardes. Estamos terminando esta semana intensa de trabajo. Un gusto siempre la organización de la universidad en esta Semana del Humanismo, que pues ya es una tradición para los estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado. Y bueno, pues agradezco la invitación del cuerpo colegiado que me ha invitado, que me ha reconocido para dar una charla de cierre de esta semana con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. No sé si me puede apoyar Rangel ahí con este. Aquí ya lo tengo. Y bueno, voy a tratar de seguir mi presentación para cuidar los tiempos y poder concluir este evento, bueno, pues en tiempo y forma. Me toca hablar sobre un tema que estamos viviendo, pues ya por más de año y medio, ¿verdad? Que nos ha aquejado y que resultó ser derivado de pues el empeño de los profesores, del trabajo, de la dedicación y del compromiso de los profesores de todos los niveles educativos, pero ahora hablaré especialmente de los profesores de educación superior, que de ninguna manera están cómodos en su casa, que están trabajando, que están diseñando nuevos pues maneras de comunicarse, en algunos casos de atender a sus estudiantes a pesar de las dificultades de comunicación, de acceso a las tecnologías, en algunos casos profesores que habían evitado usar tecnología de manera profusa, ahora llevan desde marzo del año pasado, pues elaborando trabajos, tratando de establecer canales de comunicación con sus estudiantes, administrando videoconferencias como estas, organizando aulas virtuales y todo pues por el compromiso
de la continuidad académica. Me parece que los profesores de todo el país, de todo el mundo, merecen el reconocimiento de la sociedad por esta labor que han pues, procurado desde hace tiempo debido a esta tragedia mundial que es la pandemia por coronavirus. Sin estar preparados, de repente empezamos con una educación virtual, una educación complementaria a lo que solía ser lo cotidiano, lo normal, una educación que por lo general no es la modalidad que elegimos al estudiar una licenciatura o una maestría o un doctorado o al trabajar como profesores, ¿no? Resulta que estamos ante una modalidad de docencia no presencial de emergencia, porque no somos profesores de educación virtual, no somos estudiantes que hayamos optado por la virtualidad, sino que en el pues, problema que aqueja al mundo, tuvimos que entrarle a esta docencia no presencial de emergencia. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el regreso? Estamos hablando ya, estamos pensando que algunos, en algunas semanas, en algunos meses, estaremos de vuelta al campus, estaremos de vuelta a los espacios universitarios, sean en salones, sean en laboratorios, sean en espacios compartidos. Y bueno, pues todo sugiere que habrá una continuidad académica a partir de la propuesta de un modelo híbrido de trabajo. Esto, por supuesto, que hace evidente brechas digitales, hace evidente diferencias de acceso, hace evidente que nuestros profesores y nuestros estudiantes no todos tienen las mismas facilidades de contar con un espacio cómodo para tomar clase. No ha sido infrecuente que nuestras conferencias, las que son de alto prestigio y abolengo, como las que se han llevado esta semana, o las clases convencionales cotidianas que tenemos pues todos los días, no hemos estado exentos del ladrido de un perro, del pregón de un vendedor, del timbre, del portazo, de los niños, de nuestros hijos corriendo, de la licuadora sonando, de los vecinos prendiendo la lavadora o la música o el claxon, ¿verdad? Estos sonidos del confinamiento se han metido a nuestras clases y ya los toleramos y ya nos reímos y si ladra el perro, no pasa nada, ¿verdad? Estamos cada vez más relajados en ese sentido. Pero tenemos que reconocer que algunos de nuestros colegas no tienen la facilidad de tener un espacio para organizar sus clases, para organizar sus juntas y bueno, y en algunos otros casos también el acceso a Internet resulta problemático. Otro tipo de brechas que hemos observado son las cognitivas, donde no todos los profesores, no todos los estudiantes manejan la tecnología por igual. Entonces, esta modalidad de docencia no presencial, de emergencia, virtual y eventualmente híbrida con sus componentes virtuales, pues deja en evidencia estas diferencias pues de acceso a las tecnologías, de destreza manejándola, ¿no? Deja en evidencia una brecha digital que como instituciones tendríamos que procurar, tendríamos que tratar de abatir y evitar. Esperemos regresar pronto a las aulas con todas las medidas de cuidado necesarias, más allá del gel y los tapetes, ¿verdad? Tendríamos que pensar en la vacuna universal para todos nuestros estudiantes, hablaré de educación superior, para todos nuestros profesores, el uso de cubrebocas, digamos, los elementos que hemos reconocido como útiles, pues son los que tendremos que utilizar. Y uno de ellos es la reducción del aforo de nuestros estudiantes y profesores a las aulas. Entonces, esperemos que el regreso a las aulas no represente un regreso al pasado,
que estemos mirando hacia una universidad nueva, hacia una universidad con posibilidades pues ampliadas, ¿no? Ante la nueva Ley General de Educación Superior, la ampliación de la matrícula es inminente, la gratuidad de la educación superior también lo es. Entonces creo que este año y medio de experiencia con modalidades no presenciales de emergencia, con plataformas, con sistemas de videoconferencia, ya nos ha dejado algunos caminos, algunos trazos para poder proponer un regreso, una hibridación de la educación superior que represente una mirada pues de futuro, una mirada que también sirva para ampliar la matrícula y para reducir eventualmente los costos y las cuotas pues a que sea la gratuidad como lo manda a la Ley General de Educación Superior. Es probable que para febrero sea pues una fecha segura del regreso. Las segundas dosis de los estudiantes de los jóvenes mayores de 18, están llevándose a cabo en todos los municipios del país con los tiempos adicionales de espera para la inmunidad. Bueno, pues creo que febrero pareciera una fecha inminente del regreso. Aun cuando ya hay presión por televisoras, por el gobierno mismo de regresar, creo que lo más natural, lo más sensato, lo más seguro es cuando tengamos pues prácticamente al 100% de nuestra comunidad universitaria vacunada. Entonces, pensemos que este regreso no es a la normalidad de abril del 2020. No vamos a regresar a las clases, a los horarios seguidos, a los salones con muchos estudiantes. Al menos no tendría que ser así. Sí tendríamos que estar pensando en una especie, en un modelo de hibridación, y tendríamos que decidir qué es lo que va a la virtualidad y qué es lo que va a la presencialidad. Tendríamos que tomar decisiones colegiadas, incluso con los sindicatos, por supuesto con nuestros estudiantes, para que nos indiquen cada uno de los actores universitarios cuál es el camino adecuado, cómo imaginan el regreso y cómo sería una hibridación de la educación superior que incluyera las funciones sustantivas de nuestras instituciones. Si les interesa el tema, en este portal de Educación Futura y en algunos otros donde se replican los artículos de Educación Futura, he publicado un par de reflexiones que podrían interesarles. Se meten a Educación Futura y pueden buscar por mi nombre y hay algunas reflexiones. La idea es proponer pues a los tomadores de decisiones algunas rutas, algunos trazos, insisto, algunos lineamientos para poder regresar a los espacios universitarios con los cuidados, y uno de esos cuidados es pues la hibridación. Hay unas reflexiones sobre docencia híbrida, investigación híbrida, difusión de la cultura híbrida, y seguramente tendríamos que seguir pensando sobre las tutorías y la gestión. Los invito a revisar el portal de Educación Futura para revisar estos textos. La UNESCO define a la hibridación como a la combinación de modalidades de aprendizaje, especialmente la presencial y la remota. Podríamos pensar que esto de hibridar, o antes le llamábamos blended learning o B-learning, ¿no? No solamente es lo presencial con lo virtual. Podríamos considerar una mezcla de modalidades, por ejemplo, la que viven nuestros compañeros de medicina. Nuestros alumnos y compañeros que estudian medicina toman clase en los hospitales, escuela, o toman clase en el salón de clase de la universidad, pero también van a los hospitales. Entonces, esto también resulta en una combinación de modalidades. Podríamos pensar los compañeros de las normales que tienen que hacer prácticas en escuelas, bueno, pues también tienen una especie de modalidad híbrida cuando toman algunas clases en la normal y después van a una primaria
de practicantes, ¿no? Todos recordamos, incluso con afecto, a los practicantes que llegaron a nuestras primarias. Bueno, pues también tienen un mes de inserción en la escuela primaria, pero además no se ha puesto en pausa su formación formal, académica. Entonces también están teniendo estas dos modalidades, ¿no? La que sucede dentro del aula y la que sucede con ellos en una escuela primaria, a lo mejor en alguna comunidad donde están, bueno, pues jugando ya el rol del profesor, ¿no? Y eso pues también podríamos pensar que es una combinación de modalidades. Inclusive nuestros egresados que se han insertado ya en las empresas y de repente deciden hacer una maestría o los mandan a capacitación sus jefes, los dueños de las empresas, y entonces están en su lugar de trabajo, en su oficina, pero además están tomando cursos con profesores que van a la empresa. Sucede en el caso de inglés, por ejemplo, que va el profesor de inglés, o en algunos casos también donde se consiguen programas pues ya formales donde los profesores de ciertas universidades asisten a las empresas, pero también están teniendo esta experiencia de desarrollo dentro del puesto. Entonces, vamos, la hibridación antes de la pandemia era más amplia. Ahora la UNESCO sugiere que entendamos por la hibridación o el aprendizaje híbrido a la combinación principalmente del aprendizaje remoto y del aprendizaje presencial, ¿no? Hay casos de éxito muy interesantes. Vale la pena que revisen lo que hizo el TEC de Monterrey cuando recién se anuncia la Jornada Nacional de Sana Distancia en la última semana prácticamente, o la segunda quincena de marzo. El TEC de Monterrey empieza con el modelo digital flexible y al cabo de unos meses saca el modelo híbrido flexible, y cuando termina la nueva normalidad, perdón, la Jornada Nacional de Sana Distancia e inicia la nueva normalidad, el TEC de Monterrey ya estaba con el HyFlex TEC 2, ¿no? O sea, el TEC de Monterrey empezó a innovar en el tema de la hibridación prácticamente desde antes de que empezara la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y bueno, pues la experiencia de los profesores, de los generadores de contenido, de los diseñadores instruccionales y por supuesto de los estudiantes ha sido o es, digamos, importante, y valdría la pena documentarlo y escucharlos y ver cuál ha sido la experiencia de una institución como el TEC de Monterrey. Para hibridar la educación superior, bueno, en general la educación, la UNESCO sugiere 4 pasos. Primero es entender y visualizar cuál es la situación y el problema. Después proponer ya una solución, luego ejecutarla, implementarla y luego revisarla para reiniciar este ciclo y hacer cambios, ¿no? Y esto, por ejemplo, los estudiantes de arte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que necesitan, bueno, tomar en algunos casos materias donde tienen que observar una obra pictórica, o donde tienen que hacer un performance, o donde tienen que hacer una crítica, o incluso crear su obra pictórica. Bueno, pues ese contexto es distinto a los estudiantes de la maestría en investigación educativa, que tienen una dinámica pues peculiar. Es decir, tenemos que poner en las universidades, en las instituciones de educación superior, tenemos que poner en juego la disciplina, la manera de estudiar, la manera de acercarse al contenido de una carrera que tiene relación con las ciencias duras, biología, química, física, pues será distinta a el tipo de docencia, el tipo de actividades que lleva una carrera de corte humanista, por ejemplo, los de sociología. Es decir, enseñar
presencial o en línea física o enseñar presencial o en línea sociología es distinto. Y es distinto en varios sentidos. Y eso tendríamos que reconocerlo, y en este esquema sencillo de la UNESCO, pues ahí en el punto 1 tenemos que entender las diferencias disciplinarias, tenemos que evidenciarlas y bueno, pues reconocer que algunas materias, algunas asignaturas caben bien, pueden bien ser enseñadas en línea, sin ningún problema, no necesitamos regresar al salón. Pero hay otras que necesitan del salón de clase, de la interacción, del laboratorio. Imagínate estudiar odontología y no poder al menos trabajar con un tipodonto o al menos ir a un laboratorio de simulación o invitar a la comunidad a que yo revise si tienen caries. Si yo no veo, toco, hago, bueno, pues sí tenemos como institución de educación superior, sí tenemos una deuda con nuestros alumnos. A lo mejor con los estudiantes que tienen contenidos más teóricos, los filósofos, bueno, pues ahí sí podemos reunirnos en una videoconferencia, podemos asignar lecturas, podemos pedirles que lean y regresar a tutorías personalizadas o grupales en una videoconferencia, pero no hay tanta la deuda, ¿no? Por supuesto que abrazarnos y tomar café será una deuda en la educación superior, pero en materia temática, creo que algunos programas educativos, algunas disciplinas, si me permiten decirlo así, tienden o pueden ser atendidas de manera virtual sin tanto problema. Vamos, necesitamos capacitar a nuestros profesores, sensibilizar a nuestros estudiantes y, como hemos visto toda esta semana, pues abatir esta brecha digital. No podemos pensar que todos son iguales y que todos tienen acceso y estos espacios cómodos para poder trabajar, ¿verdad? Ah, para abordar el tema, quisiera, habiendo terminado esta pequeña introducción, abordar 3 puntos relativos a los estudiantes universitarios y cómo se pueden insertar en los modelos híbridos. Considerar primero la manera de tomar una asignatura, considerarla no como asignatura o materia, sino como experiencia educativa. Les contaré el caso de la UB. Después, una reflexión sobre el compromiso de los estudiantes en su formación y finalmente los tipos de interacción que hay. La primera idea, y en la esquina superior izquierda les pondré ABC para que vayamos siguiendo estos temas, a las asignaturas, el compromiso y el tipo de interacción. Primero, me gustaría reconocer a las asignaturas como experiencias educativas o a algunos componentes de las asignaturas como experiencias educativas. Y me gustaría reconocer al menos 2 nociones de experiencia. Primero, la del contexto filosófico, que, bueno, pues me gustaría recuperar la noción vivencial, la visión de la percepción sensorial y de la memoria. Es decir, una experiencia puede ser algo que yo ya haya vivido y lo pueda relacionar con mi memoria y con mis sentidos, ¿no? Esta noción de experiencia me permite también, bueno, pues reconocer que en la medida en que yo vaya sumando ejercicios, vaya sumando vivencias, mi experiencia se vuelve un capital, crece y entonces en la medida en que yo tenga más experiencia, así como nos lo piden en los empleos, ¿no? 2 años de experiencia, pues más que los 2 años es lo que has aprendido en esos 2 años, ¿no? Yo podría estar 5 años en una empresa sin aprender nada y en realidad lo que busca mi empleador no es el tiempo, aunque lo traduzca en 2 años de experiencia, sino lo que yo he aprendido en esos años. Pero también quisiera recuperar la noción de experiencia del campo de la mercadotecnia. Cuando tú vas a comprar un viaje
a una agencia de turismo, una agencia de viajes. El vendedor o la vendedora de boletos no te vende una noche de hotel y un camión para que te desplaces de ida y vuelta, o un avión. Tampoco te vende los alimentos. Lo que te venden, y tratando de recuperar la idea de experiencia, lo que te venden es esta vivencia, ¿no? Te venden una aventura, te venden, ve al Chepe y súbete al tren y conoce los paisajes más hermosos de Chihuahua, y conoce comunidades propias de ese estado, y conoce cómo viven, y acércate a la historia de la independencia, y revive estos, o camina por donde han caminado nuestros próceres, y además reconoce este vestido de quinceañera que tiene toda una, o de bodas, ¿no? Que tiene toda una historia y tiene leyendas, y además camina en el centro de Chihuahua, y súbete a uno de estos trenecitos donde seguramente Pancho Villa te contará la historia de las calles de Chihuahua, ¿no? Entonces, lo que te venden en esta agencia no es ve a Chihuahua y regrésate, sino toda esta experiencia, ¿no? Es la noción de experiencia de la mercadotecnia. Cuando tú compras un teléfono móvil para mandar caritas en WhatsApp y para tomarle fotos a tu comida, bueno, a tus burritos, ¿no? Tan ricos, los burritos. Bueno, pues no nada más voy a comprar ese celular para mandar caritas y tomarle foto a mis burritos, ¿no? En ese caso puedo comprar un celular de gama baja o un celular de 30,000 pesos, ¿no? Entonces lo que hace el mercado es venderme la experiencia del celular, venderme el estatus del celular, venderme un estilo de vida, ¿sale? Entonces, la idea de experiencia en la mercadotecnia se relaciona con promover la aventura y el disfrute de la vida, ¿sale? Cuando voy a comprar un café a una tienda de café norteamericana, y me piden mi orden, además de pedirme que voy a tomar un café caramel grande, le ponen al vaso mi nombre, y cuando está listo mi pedido me dicen: Alberto, aquí está tu caramel grande. Y entonces yo siento que soy parte de ese momento, porque están llamándome por mi nombre, porque no es un café, sino es toda la experiencia, y me gusta salir con el café en mi mano y que me vean caminar y que me vean sorber el café que han preparado bueno, pues tan rico para mí, ¿no? Entonces, pensemos que nuestras asignaturas podrían tomar esta idea de las experiencias en ambos sentidos, ¿no? En la percepción sensorial, pero también en las vivencias y en la aventura. Si yo les doy una clase a mis alumnos en las que les digo lean de la página tal a tal otra, bueno, pues a lo mejor mis alumnos pues lo leen, pero no se meten en esta dinámica. Si yo genero un proyecto de trabajo, inclusive transversal con otras materias, pues entonces mis estudiantes empiezan a vivir la asignatura, ¿no? A vivir la experiencia. Esto pues implica un cambio de cultura institucional, ¿no? Porque los profesores tendríamos que organizarnos entre, digamos, rediseñar los planes o rediseñar enfoques. Nuestros estudiantes tendrían que, pues, tomar clases de cierta manera, ¿no? Hemos capacitado a nuestros profesores durante este periodo de confinamiento para dar clase en el mejor de los casos. En otros casos han sido nuestros profesores solitos los que han aprendido y han realizado cosas, pero a los estudiantes no los hemos atendido tanto. A ver, ¿cómo toman nota nuestros estudiantes? Cuando el profesor dicta, pone una presentación
el estudiante le toma pantallazo y luego tiene sus apuntes y yo le pido que me mande una foto de una tabla que hizo y luego de repente tiene entre pantallazos todos perdidos en su computadora o le toma foto con el celular a la presentación de PowerPoint. El maestro me manda la presentación, después me pide que yo trabaje en mi cuaderno. En mi cuaderno, pues como no tengo un cuaderno para la materia, tengo un cuaderno general, pues si me mezclan mis notas con asignaturas, quizá nos falta trabajar en el tema de un cuaderno híbrido. Hacia allá iría esta propuesta, ¿no? Y el cuaderno híbrido sería pues reconocer a nuestros estudiantes, reconocer sus capacidades, sus limitaciones y acompañarlos para tomar notas híbridas que pudieran estar juntas, ¿no? Lo que fue capturado de manera digital, lo que fue escrito a lápiz, pero que coexistan en la nube, en una aplicación de notas como OneNote o Evernote o en otros espacios, ¿no? Con esta noción de experiencia podríamos entonces mezclar, combinar pues las experiencias educativas, ¿no? Combinar las asignaturas. A veces tenemos el discurso docente como este, que puede ser en Facebook, inclusive por ahí estamos en Facebook, o aquí en Zoom, o aquí y ahora, o mañana, a alguien que lo encuentre y le resulte interesante y lo quiera ver completo o un fragmento. Bueno, pues hay un discurso docente que puede ser consumido por nuestros estudiantes. Pero también hay, por ejemplo, una lectura guiada, donde los estudiantes están revisando el texto y después regresan al video y entonces ahí ya están combinando estas actividades. Pensemos también pues en las actividades deportivas, ¿no? O las tutorías de la investigación. Si yo puedo, digamos, mi clase no es solamente ir al salón a escuchar al maestro. Hay otras actividades que por lo general se asignan a través de tareas y proyectos, pero no solo es el discurso del docente. Por ejemplo, alguna combinación de experiencias. Tenemos un estudiante de licenciatura en educación primaria, ya lo habíamos presentado, y se va de práctica y entonces está frente al sexto grado de primaria, pero además tiene que avisarle a su tutor qué es lo que ha aprendido, cómo ha diseñado, cómo ha trabajado, y entonces esta combinación de mi inserción o inmersión en una primaria y además la entrega de reportes y la recepción de retroalimentación de manera virtual, es una combinación de modelos educativos que incluso es previo a la pandemia. Esta es una tradición de las escuelas normales, no es algo nuevo. Otro tipo de interacciones cuando un estudiante de posgrado, que además trabaja como docente en una escuela, debe concluir su tesis en una universidad, por ejemplo, española, y entonces recibe el acompañamiento del director de tesis que le manda, a lo mejor ni siquiera se reúnen en videoconferencia. La comunicación es con el control de cambios en un documento de Word que yo elaboro, se lo envío a mi director me lo regresa y ahí hay un control de cambios y comentarios que se vuelve una conversación situada en un contexto que no necesito de hablar con el director y que me diga, y ahí en la página 4 te equivocaste, porque yo abro el documento y veo que en la página 4 me subrayó o tachó todo con el control de cambios y lo borró y me propone y me cambia y me dice falta citar y tienes que mejorar tu estilo de citado y ya no hay que usar APA 6, hay que usar APA 7. Entonces todos esos comentarios pues están en el documento de texto y se vuelve también pues un tipo de comunicación donde no estoy necesariamente en una videoconferencia, a lo mejor sí, no estoy a través de un mensajero instantáneo, a lo mejor sí, pero si yo le envío mis correcciones a un estudiante de doctorado y el estudiante las atiende y me regresa una versión mejorada, pues resulta que esa comunicación pudiera ser más eficiente que yo
juegue el papel de coach como profesor de doctorado y vaya diciéndole vas bien, y a la hora de leer el documento encontramos áreas de oportunidad, ¿no? Bueno, un tercer caso podría ser, ya lo habíamos mencionado también, un equipo de estudiantes de medicina que hacen una residencia en un hospital. Entonces se van al hospital, están trabajando como grupo, por lo que reciben y se retroalimentan y se acompañan entre sí, entre pares. Siempre hay un par más avanzado en algunos temas. Tienen un tutor en la clínica escuela, pero además, en algunos casos, tienen un profesor en la universidad. Entonces, esta dinámica de trabajo de grupo, entre pares, de trabajo con un médico que los recibe y con un profesor médico que los va orientando, bueno, pues también resulta en esta, vamos, los ejemplos son para irnos imaginando cómo podría ser o cómo es la hibridación y como decíamos al principio, es sensible al contexto, ¿no? Este ejemplo es distinto al del estudiante que está trabajando en un documento o al de la estudiante que va a hacer una práctica en una primaria. Otro ejemplo, y ya nos vamos acercando a la propuesta, es cuando un grupo de ciencias, de secundaria, de preparatoria o de universidad, toma clase de teoría, así como ahora, ¿no? De manera virtual, de manera sincrónica o asincrónica a través de lecturas guiadas, a través del trabajo en la plataforma, a través del WhatsApp, como lo resolvieron algunos profesores, pero necesitamos de la infraestructura institucional para hacer prácticas, porque comprar un reactivo, comprar un aparato de laboratorio, pues está fuera de mis posibilidades y en algunos casos de mi presupuesto y de mis intereses, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que podríamos hacer es, algunas materias conservan lo teórico en lo virtual y lo práctico tendría que ser presencial, ¿no? Esa podría ser una forma de regresar a clases. Si tu materia tiene 5 horas prácticas y 5 horas teóricas, bueno, pues regresarás a 5 horas prácticas al establecimiento escolar. Las 5 teóricas las harás en la videoconferencia o en la plataforma o de trabajo individual o en equipo. Si mi asignatura es 100% teórica, pues a lo mejor puedo reunirme la primera vez para conocer a mis profesores, para conocer a mis compañeros al inicio del semestre y después hago 2 meses virtuales y regreso, algún intercambio más de orden social y después me vuelvo a ir. Ya veremos cuáles son las deudas de la de la virtualidad, pero bueno, en principio podríamos considerar, y si les parece bien esta propuesta, lo teórico puede ser tanto presencial como virtual, lo práctico tiene que ser presencial. Bueno, durante este triste periodo de pandemia donde hemos visto afectaciones económicas, personales, familiares, hemos tenido pérdidas de distintos órdenes, cercanas o no tan cercanas, pero no deja de ser esto una tragedia y no podemos atribuirle cambios y un tren tecnológico o un impulso tecnológico o la incorporación de las TIC a la universidad o a la escuela sin pensar que esto es una tragedia, antes que nada. Y bueno, pues nuestras decisiones institucionales o estatales o federales para atender o para dar continuidad a la educación a través de la televisión, como el caso del primer año de Aprende en Casa 1 y Aprende en Casa 2, de educación básica, o del trabajo remoto de las instituciones de educación superior, bueno, pues son decisiones que se han ido tomando, pero bueno, la verdad es que no podemos omitir que esta situación se ha dado por
con una tragedia, ¿no? Y no podemos atribuir, insisto, en logros tecnológicos a esta situación. Bueno, bien, perdón, ya me pasé aquí. Vamos a ver ahora los compromisos de los estudiantes. Los estudiantes entonces tendrían que reconocer que la toma de notas, que la toma de apuntes, que el presenciar una clase es distinta en lo virtual que en lo presencial. Una hora de clase virtual es mucho más pesada que un seminario de 2 o 3 horas en lo presencial. Los tiempos en la virtualidad son distintos y las distracciones se potencian. Entonces, pues por ahí circulan los memes en Facebook, ¿verdad? De si eres de los estudiantes que toma clase acostado en tu cama, viendo Facebook, pues entonces no critiques la educación virtual. Vamos, a lo mejor es muy rudo, muy duro ese mensaje, porque pues nadie me ha explicado cómo tomar clases. Me parece que sí el profesor me tendría que guiar y me tendría que decir, en este momento vamos a hacer una pausa, vamos a apagar la videoconferencia, resuelvan esa serie matemática y regresamos en 15 minutos, ¿no? Y entonces el profesor tendría, digamos, nosotros como profesores tendríamos que reconocer los ritmos, los momentos, los tipos de interacción para poder ir orientando a nuestros estudiantes. Si nuestros discursos son así de 2 horas en Zoom, pues a lo mejor no es la dinámica más adecuada, ¿verdad? Entonces, pues tendríamos que repensar y que acompañar en el proceso de tomar seminarios a nuestros estudiantes. No es lo mismo y no es trivial. Ya lo vimos que no es trivial. Y va más allá de prender o no prender la cámara, ¿eh? O sea, los profesores terminamos por acostumbrarnos a que la prenden 2 y los demás la tienen apagada y no pasa nada, pues, ¿no? Ese no es el problema. El problema es que tanto están haciendo los estudiantes del otro lado de la cámara. Si están tomando clase o solo están con la computadora ahí de ruido de fondo. Y eso, bueno, pues tendríamos que considerar que, bueno, pues las situaciones que hablábamos del acceso de esta especie también de nueva brecha digital por acceso a Internet, por la disponibilidad a una plataforma educativa, por el acceso a recursos y demás, ¿no? Aquí los elementos que pongo en la pantalla. Hemos visto también que esta situación ha evidenciado oportunidades tanto para compra de computadoras, mejora de acceso a Internet en casa o en la institución, formación de estudiantes y lo que decíamos de atención formación de docentes y atención a los estudiantes. Y en atención a los estudiantes hay 2 temas. Primero, el acceso, ya lo decíamos. Luego, cómo es que toman clase y luego cómo es que se organizan. De repente los llenamos de seminarios y de Zoom y pues no hay tiempo de más y eso pues tampoco es adecuado. Entonces, tenemos que desarrollar estrategias con nuestros estudiantes para mejorar en estos procesos. Habría que reconocer, digamos, las deudas de la virtualidad en 3 sentidos. Primero, cuando uno va al salón de clase, el profesor tiene un sistema de corrección de errores mucho más eficiente que en línea. Cuando tú en una materia de idiomas, por ejemplo, pronuncias mal, el profesor de manera amable y expedita te corrige y tú no te sientes ofendido, rápidamente corriges la pronunciación. En matemáticas, lo mismo, imagínate que regresamos al caso de odontología, el profesor ve que estás haciendo mal la práctica en la dentadura y rápidamente te corrige. Entonces hay un sistema de corrección de errores que resulta una de las deudas principales de la virtualidad, ¿no? Eso no lo hemos logrado transmitir a través de las videoconferencias. Lo mismo sucede
en la retroalimentación, en cómo voy a, pues a organizar mi clase, cómo voy a abandonar el discurso principal de la clase para contar una anécdota, para pedirle que un estudiante hable o comparta su experiencia. Y el tercer tema, el desarrollo de un hábitus disciplinario, entendiendo al hábitus disciplinario como una manera de ser propia de las disciplinas. Cuando tú hablas con un estudiante de biología, o bueno, con un estudiante de medicina, sabes que es médico porque se viste como médico, camina como médico, habla como médico y bueno, ya sabemos que escribe como médico, ¿no? No les entendemos a su letra, porque no nada más hay contenidos en clases, sino hay esta transmisión del hábitus disciplinario. Cuando llegas a la facultad de sociología, te das cuenta que estás en sociología porque se visten como sociólogos, ¿no? Hablan como sociólogos, se peinan como sociólogos, ¿no? Son sociólogos. Entonces, esta transmisión del hábitus disciplinario es una de las deudas que tenemos en la educación virtual. Ahí ponemos 4 componentes del hábitus disciplinario. Hay un texto en el que hablamos al respecto, Miguel Casillas y un servidor. Tenemos este sistema de esquemas lógicos, de estructuras cognitivas organizadas, que son formas de ver el mundo. Si eres músico, ves el mundo de una forma. Si eres pintor, ves el mundo de otra forma. Si eres investigador educativo, ves el mundo de otra forma. Este EIDOS es parte del hábitus disciplinario y bueno, pues también el ethos. El ethos es principal ausente en estas clases virtuales, que es pues todas las disposiciones morales, las opiniones, las decisiones que puedo tomar y que solamente las vamos transmitiendo pues en los pasillos, en los salones, en los discursos, en las actitudes, en la manera de pararte, inclusive en el aistesis, perdón, en el exis, o en los gustos, ¿no? En las preferencias de una casa editorial o de una, ¿no? Los ingenieros se visten con camisas de cuadros, con sus mangas remangadas, con su pantalón de mezclilla y con sus botas Caterpillar, ¿no? Esa, pues, disposición estética, pues también es parte de la disciplina. Entonces, creo que este hábitus disciplinario tendríamos, si vamos a seguir en la virtualidad, tendríamos que desarrollarlo de una manera más profusa, porque de otra forma, esta es una de las deudas que hemos tenido durante la docencia no presencial de emergencia. Pensemos entonces que tenemos a nuestros estudiantes, o ustedes como estudiantes tienen distintos retos. Primero, tienen que transitar, cuando esto sea una modalidad híbrida, por una modalidad presencial y una virtual, ¿no? Si les gusta mi propuesta, podríamos decir que lo presencial es lo práctico y lo virtual, perdón, es lo teórico, teniendo 2 tiempos distintos, el tiempo sincrónico y el tiempo asincrónico. Además, tenemos una educación formal en el salón de clase y otra paralela, informal, ¿no? El currículum oculto o lo que va sucediendo en los pasillos, ¿no? Que es lo que yo aprendo porque estoy haciendo el servicio social con un profesor o porque estoy pues participando en una práctica o porque observo a los topógrafos ahí haciendo alguna actividad y me acerco a preguntarles qué es ese teodolito que tanto utilizan. Entonces, los estudiantes transitan por esta pues diversidad de modalidades, ¿no? Y entonces podríamos tener pues estas dinámicas. En lo presencial, pues tenemos burbujas de trabajo, ¿no? Donde yo puedo trabajar con las personas que viven cerca de mi casa o con mi equipo de trabajo que estamos haciendo la presentación o estamos haciendo un proyecto. Entonces, podemos trabajar en pequeños grupos, ¿no? Presencial, también puede ser virtual, pero puedo reunirme pues para realizar algún proyecto. También en prácticas profesionales
tenemos estos dos elementos que pueden ser informales, ¿no? Fuera del aula, pero sí resultan pues ricos en experiencias, ¿no? Retomando la idea de experiencia. Y tenemos, por supuesto, la parte de la clase, ¿no? Que es importante y ya hemos aludido al carácter teórico, perdón, práctico de lo presencial, ¿no? La asistencia a laboratorios, la asistencia a hacer trabajo empírico de campo o bueno, pues hacer talleres también o grupos de escénicos, ¿no? Que también necesitan de lo presencial. Para las cuestiones virtuales, pues podemos tener dos tipos, lo sincrónico y lo asincrónico. Lo sincrónico es algo como esto, que sucede en el mismo momento, en el mismo tiempo, y lo asincrónico, bueno, pues es cuando yo mando el video, ustedes pueden acceder a las lecturas o pueden entrar a la plataforma para hacer un comentario en el foro. Estos tipos de interacción virtual, presencial, digamos de interacción híbrida, podríamos verlos de dos maneras. Una interacción tipo restaurante, donde yo voy al restaurante y entonces tengo contenidos a la carta y yo elijo qué es lo que voy a tomar virtual y qué es lo que voy a tomar presencial. Entonces el profesor me dice, este tema es virtual o este tema es con una dinámica distinta. O pues en algunas escuelas lo que están haciendo es esta rotación y te dicen, a ti te toca esta semana venir y la próxima no vengas. Y después o vengan los niños y las niñas virtual y ahora las niñas virtual con algún criterio que pues resulta incluso arbitrario, ¿no? Creo que esta idea de asistencia a la carta tendría que tener un sustento mucho más académico. Por ejemplo, lo teórico lo vemos virtual y lo práctico lo vemos presencial. O podríamos hacer un tipo consultorio. Toda la educación es virtual y solamente asisten los que tienen dudas, ¿no? Los que necesitan de una guía pueden asistir a la institución o pueden organizar incluso también una reunión virtual sincrónica. Tenemos varios ejemplos de solamente voy a ver uno para respetar los tiempos. Y, por ejemplo, en un modelo enfocado en competencias laborales, podríamos decir que si las competencias son conocimientos, valores, actitudes, habilidades o desempeños, puedo proponer una interacción para los conocimientos, puede ser remoto o asincrónico a través de una lectura. Para los valores, remoto asincrónico a través de un video. Para las actitudes, remoto sincrónico a través de una exposición en videoconferencia. Las habilidades, puede ser un trabajo de burbuja en pequeños grupos, trabajo en equipo, y los desempeños, ahora sí ya los convoco de manera presencial a, por ejemplo, aprender a usar MaxQDA para hacer un análisis del discurso. Entonces yo podría diseñar el modelo híbrido en función de los contenidos, no en función de quién viene y quién no viene. Y eso, bueno, pues resulta mucho más rico para los estudiantes, ¿no? La idea general entonces sería conservar la práctica en lo presencial y lo teórico en lo virtual, ¿no? La práctica puede tener experiencias áulicas, pero también experiencias no formales. Y la teoría, bueno, pues lo mandamos a la virtualidad. Por supuesto que nos podemos reunir a una conferencia magistral en una aula de la universidad, pero digamos que ahí no hay tanta pérdida. En cambio, en la práctica, donde yo observo el hábitus del profesor, el hábitus disciplinario, bueno, pues eso sí creo que es una deuda ahora. Y si regresáramos a las aulas y hubiera un plan general de nivelación de los aprendizajes esperados perdidos, yo lo que haría es, vamos a abordar los temas prácticos para que nuestros estudiantes no se pierdan de nada práctico y vayan a todas las sesiones de laboratorio que se perdieron y vayan a todos los talleres y vayan a hacer todas las representaciones teatrales o de danza
o de intervenciones de enseñanza frente a grupo. Todo lo práctico hay que recuperarlo, porque lo teórico más o menos lo fuimos abordando en esta, bueno, pues en esta modalidad, que bien no es necesariamente virtual, aunque sí tenía sus tintes virtuales, pero es de docencia no presencial de emergencia. Tenemos retos, y ya voy cerrando, como organizar una logística general de la universidad para hibridar las funciones sustantivas y la experiencia de los estudiantes. A lo mejor necesitamos equipar espacios con mejor conectividad, mejores equipos, habilitar más espacios para que haya trabajo aislado, ventilado, pero en el campus, ¿no? Y bueno, y también hay retos, por supuesto, personales que no los hemos atendido desde el principio, como darles acceso a equipos a nuestros estudiantes, a licencias de software, a equipos de escritorio, pero también portátiles o móviles o de mano inclusive, y desde luego acceso a internet a través de convenios, ¿no? Hay retos, ahora que regresemos a lo híbrido, pues habrá retos también de reajuste de gastos de transporte, de vivienda, de comunicaciones, ¿no? Ahora, si bien ahorramos en el transporte, pero lo gastamos en internet, cuando regresemos, vamos a tener doble gasto, ¿cómo va a ser? Entonces tenemos ahí retos también personales que tenemos que resolver. Finalmente, bueno, pues para rescatar algunas ideas propuestas aquí en esta plática, sería primero centrarnos en nuestros estudiantes. Hemos avanzado en la cuestión de las plataformas, de las videoconferencias, de las aulas virtuales. Avanzamos bien, me parece, los profesores se apropiaron, nos apropiamos de la tecnología para la educación virtual, pero tenemos que revisar los desempeños de nuestros estudiantes, acortar brechas digitales, dotarlos no solo de los conocimientos, sino de los instrumentos necesarios para poder tener una experiencia universitaria exitosa. Habría que proponer un modelo institucional de hibridación mínimo para que todos tuviéramos certeza de cómo proceder, de cuándo regresar y demás. En esta idea de sensibilización de estudiantes, tenemos que fomentar el compromiso, pedirles que se involucren más en las clases. A lo mejor no solo es el discurso del profesor, sino una especie más de seminario, ¿no? A lo mejor como aula invertida, pedir que lean, pedir que revisen y solamente reunirnos en la parte sincrónica virtual a través de videoconferencia para dudas o para atender situaciones específicas. Y bueno, pues eso que propusimos al inicio, una nueva técnica de toma de notas, ¿no? Un cuaderno híbrido, a lo mejor el próximo desarrollo institucional, el próximo desarrollo informático institucional, más allá de un sistema, de una plataforma, de un módulo adicional de Moodle o del BLE que utilicen, a lo mejor tendríamos que pensar en una herramienta para tomar notas, ¿no? O la adopción de herramientas existentes como OneNote, que funciona perfecto para tomar notas y sincronizar con la nube y además compartirlas e incluir las fotos que tomé al pizarrón o a mi cuaderno, poner videos, poner audios de mi profesor. Creo que tendríamos que sensibilizar a nuestros estudiantes pensando, entrando a la universidad y el curso de cómo tomar notas híbridas en la universidad. Creo que sería un proyecto nacional, ¿no? Para la educación superior, bueno, en general para todos los niveles educativos, pero creo que en la educación superior podríamos ahí aportar. Y ustedes, colegas, desde el programa educativo, desde la maestría, desde pues el cobijo que les da la Universidad Autónoma de Chihuahua, tienen los elementos para hacer una propuesta en este sentido, inclusive orientar sus esfuerzos a una tesis, a proyectos, ¿no? Y que pudiéramos tener un desarrollo o una propuesta de cuadernos híbridos, ¿no? No hay que menospreciarlo, hemos visto que es una de las deudas que
que hemos tenido. Y bueno, finalmente, maestra Alieti, sería pues garantizar una infraestructura tecnológica para todos, una infraestructura tecnológica mínima que todos los estudiantes y todos los profesores tengan a su disposición para garantizar que acceden al aula virtual, que acceden a las videoconferencias, que acceden a los recursos educativos, a las revistas y bueno, pues ese es un compromiso de los programas educativos, de las instituciones de educación superior y por supuesto de todos los órdenes de gobierno del país. Sería mi participación. Yo soy Alberto Ramírez Martinel, profesor investigador de la Universidad Veracruzana. Agradezco, maestra Sosa, la invitación y estoy aquí un momento más para comentarios. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Yo quisiera decirle que dijo usted cosas muy importantes. Yo creo que usted ha sistematizado una realidad de enseñanza y una realidad de aprendizaje, ¿no? Y bueno, pero también administrativa, porque ya usted mencionaba los retos que tenemos y muchas veces se nos va de las manos, incluso como docentes. Hay cuestiones que no dependen de nosotros y obliga a que el maestro todo el tiempo esté en posición de tener que transformar su práctica. Y bueno, qué contexto para obligarnos, ¿no?, a tener que transformarla. Usted reflexiona mucho sobre el hábitus disciplinario, creo que así lo llamó, porque para mí es muy interesante. Yo no pertenezco a estos temas de investigación y a mí me ha sugerido muchísimas cuestiones y muchísimas dudas, ¿no? Y mucho por aprender. Creo que ese hábito se traduce también en la identidad que tiene un docente y que transmite a esos estudiantes en el día a día, pero un docente que ya no está de manera presencial. Entonces, ahí hay un reto que usted ha dejado muy claro y que es muy importante cuando estamos formando a las futuras generaciones. Yo creo que la conferencia no es un punto de llegada, es un punto de partida, porque a partir de aquí surgirán nuevos temas de investigaciones en el contexto que estamos viviendo cada cual, en la Universidad Veracruzana, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en cualquier universidad de América Latina o en cualquier parte del mundo. Entonces, le agradecemos. Quiero comentarle que en Facebook tenemos varios comentarios. El Cuerpo Académico de Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestro posgrado ha estado todo el tiempo acompañándolo, específicamente el nombre del doctor Romo, el doctor Tarango, la maestra Amélido Ochoa, el doctor Erlen Armendáriz, que es el coordinador del doctorado en Educación, Artes y Humanidades. Y bueno, allí de manera general han explicitado sus felicitaciones, han mostrado el interés por los temas que usted ha ido manejando. Y tenemos dos preguntas muy interesantes. Yo creo que de manera general, reflexionan en torno a lo que hemos estado trabajando en la tarde de hoy, y además pudieran sintetizar cuáles son las dudas de los estudiantes de pregrado y posgrado de nuestra comunidad que hemos tenido en esta. Si me permite, me remito a leer las preguntas. La primera dice así: Carla Uribe pregunta: ¿considera que este modelo híbrido podría y debería quedarse para los niveles de educación básica, secundaria, tanto como para los de educación media, superior y superior? Sí. La respuesta es sí. La medida es la duda, ¿no? ¿Cuánto tendrá que irse a lo presencial y cuánto tendrá que irse a lo virtual? Durante este año y medio de confinamiento, de trabajo en casa, se trataron por igual a los chiquititos de preescolar que a los estudiantes de doctorado, ¿no? Tenían sus videoconferencias, tenían sus tareas, sus asignaciones, en algunos casos clases continuas, y bueno, a lo mejor sí nos dimos cuenta que no es la misma cantidad para todos, eso queda pues en evidencia, pero la hibridación, digamos, la virtualidad más lo presencial es un rasgo de los tiempos, es un signo de los tiempos que llegó para quedarse y será una forma pues de prepararnos para la vida de manera continua, independientemente de la carrera, independientemente del nivel educativo. Entonces, ¿continuará la hibridación o los modelos híbridos? Sí, se implementarán cada vez con mayor reflexión,
con mayor lógica y proporción para los niveles educativos distintos al de la educación superior, pero vamos, los estudiantes de todos los niveles educativos tendrán un componente virtual y un componente híbrido. ¿Cuál es la proporción? Bueno, pues eso es lo que hay que estudiar. Pero ¿qué tal si para la educación superior y con la consigna de el acceso universal, de la ampliación de la matrícula, qué tal si eliminamos el examen de ingreso a las universidades y en lugar de eso ponemos el área básica, el tronco común, como virtual para todos los estudiantes que quieran hacer un estudio de universidad? Que todos los estudiantes entren de manera virtual a las materias de tronco común y que de ahí se vayan decantando. Por lo general hay deserciones porque es una edad donde hay cambios, ¿no? Empiezan proyectos de vida, se casan, tienen hijos, ponen negocio, entonces hay una deserción, deberíamos de cuidarlo también, deberíamos de evitarlo, pero podríamos admitir a todos los estudiantes que quieran entrar a la universidad, que entren de manera virtual a algunos cursos, de manera presencial a otros, liberamos espacios, cumplimos con la Ley General de Educación Superior y bueno, pues eso ahí, si esa fuera la estrategia institucional, pues la hibridación, la virtualidad, pues resulta no solo necesaria, sino el camino, claro para poder cumplir la ley de la educación superior. Bueno, emergen otra vez los retos, ¿verdad? Es inevitable que una y otra vez vuelvan los retos para un sistema educativo que tendrá que atemperarse a los tiempos que vive. Entonces, cierro brevemente esta ronda de preguntas. Nos preguntan por acá, ¿considera usted que a partir de su experiencia puede establecer que la educación híbrida podría reducir la brecha social? No, yo creo que para que la educación híbrida se dé, primero tenemos que dotar a nuestros miembros de la comunidad tanto de los conocimientos necesarios para poder operar en la virtualidad como de los instrumentos, ¿no? Tendría que haber dotación de computadoras, internet gratuito o acceso a computadoras de préstamo si es que no se van a regalar, como en algunos proyectos por ejemplo, el Plan Ceibal de Uruguay u otros de equipamiento. Tendría que haber primero acceso a computadoras, acceso a internet y además capacitación. Una vez que garanticemos ese piso común de acceso tecnológico y de una brecha cognitiva que ha sido superada, pues entonces ahora sí podemos aprovechar lo mejor de las modalidades educativas, lo mejor de la teoría en cuestión virtual, lo mejor de la práctica en cuestión presencial o las combinaciones que se nos ocurran. Pero primero tenemos que garantizar un piso común para todos y cada uno de los miembros de nuestras comunidades educativas de todos los niveles en los que hay, educación en nuestro país, desde el básico hasta el posgrado. No podemos prescindir ni de los conocimientos ni de los equipos para poder garantizar. Entonces, la respuesta es no, tiene que ser al revés. Primero, el equipamiento y los conocimientos, al menos el acceso al equipamiento y la capacitación, y luego ya la contundencia en la implementación de un modelo híbrido como el que se augura que va a iniciar. Y para eso, y terminaría con esto mi participación, hay modelos de capacitación masiva que resultan convenientes, como los cursos abiertos masivos y en línea, los Massive Online Open Courses o MOOC, que a través de una plataforma como Coursera, como Myriad X, como México X, pues las personas pueden capacitarse, pueden habilitarse tecnológicamente, pueden acceder a distintos temas, cursos, y bueno, pues ahí si el gobierno voltea a ver, si las instituciones voltean a ver a los MOOC como una estrategia de capacitación, podríamos capacitar, podríamos actualizar, podríamos habilitar a nuestras comunidades educativas rápidamente, ¿no? Un MOOC que atiende a 100,000 estudiantes en un mes, pues resuelve rápidamente
la necesidad prácticamente de todas las universidades, salvo 2 o 3 grandes federales, pero de todas las universidades autónomas de los estados. En un mes podríamos resolverlo. Si uniéramos fuerzas, buscáramos cuáles son los saberes digitales mínimos, cuál es el piso común para los estudiantes universitarios, si hiciéramos un MOOC en México X, por ejemplo, y se lo ofreciéramos a todos nuestros estudiantes, en un mes tendríamos palomeado esta propuesta del cuaderno digital o del piso común tecnológico, y bueno, tendríamos que resolver las cuestiones de acceso a internet y a equipo, que en algunos casos, pues en el establecimiento escolar de nuestras instituciones de educación superior se puede ir atendiendo, aunque sea pues paso a paso. Aliet, yo quisiera agradecerte y también pues a mis colegas de Chihuahua, al cuerpo académico, a Romo, a Tarango, a Elsrem, a Mérida, que han pues apoyado esta relación entre nuestros cuerpos académicos, entre nuestros académicos, nuestros programas, y bueno, pues hoy es un gusto estar, aunque sea virtualmente, ¿no? En esta semana. Ya he estado en Chihuahua en otras semanas del humanismo, y bueno, pues ahora vuelvo a agradecer, reitero mi agradecimiento a mis amigos, a mis colegas, y bueno, y a todos los que estuvieron presentes hoy, mañana, después, en esta cierre de la Semana del Humanismo. Muchas gracias, maestra Sosa. Gracias a usted. Bueno, de manera objetiva, de manera clara, hemos contado con la participación del doctor Alberto Ramírez Martinel. Es un honor haberlo tenido con nosotros. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para esta conferencia magistral, pero la virtualidad nos sigue dando grandes oportunidades. Nos vamos no sin antes agradecer de nueva cuenta la confianza que ha tenido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua para compartir su experiencia, para compartir sus saberes con nosotros. En este sentido, me permito leer la constancia que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua, constancia que le haremos llegar por correo, bueno, con nuestro agradecimiento. Acá le pido ayuda a Rangel para si nos puede ayudar a proyectar, que pueda ver su constancia y que además las personas que están con nosotros la puedan tener. De lo contrario, de no poderla presentar, doctor, se la estaremos haciendo llegar por el correo. Por supuesto, es el agradecimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y específicamente de nuestra facultad y nuestra comunidad de posgrado. Y el agradecimiento va, por supuesto, firmado, además, no solo por nuestro secretario de Extensión y Difusión, el maestro Alejandro Chávez, sino por el doctor Armando Villanueva, director de nuestra querida facultad. Entonces, se lo haremos llegar en breve. Es tiempo entonces de dar paso a una breve pero sentida ceremonia de clausura de la 43ª Semana del Humanismo 2021, por lo cual solicito respetuosamente a nuestro querido secretario de Extensión y Difusión de Filosofía y Letras, el maestro Alejandro Chávez, que nos dé su mensaje y entonces su declaratoria de clausura. Por favor, adelante. Gracias, Aleti, gracias, de verdad, siempre agradecidos con tu presencia y con ese toque que les das a las conferencias, de verdad, agradecidos contigo. ¿Qué puedo decir? Empiezo por ahí, empiezo por agradecer al doctor Alberto Ramírez Martinel, que ya, pues, como él lo decía, ha visitado nuestra hermosa Facultad de Filosofía y Letras, y quien ya lo consideramos en casa. No he tenido yo el gusto de tenerte acá en persona. Ojalá pronto esta virtualidad se vuelva presencial. Y he atendido muy en claro, me han quedado varias cosas para tarea, para mis propias clases. Agradecido de verdad que con toda tu conferencia ha sido de verdad enriquecedora para nosotros como docentes, el poder plantear una diferente metodología, ver algunos aspectos de dónde estamos, dónde podríamos llegar más allá y no solamente estarnos, no sé, nos vamos confiando mucho de las plataformas, pero sabemos que esto tiene que llegar más allá. Agradecerle, de verdad, doctor, por esta conferencia. Encantados de tenerlo. Ojalá
sigan muchas más y muchas más esté acá con nosotros. Atendemos lógicamente en este sentido el nuevo modelo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde nos habla y palabras de nuestro rector, el maestro Luis Alberto Fierro Ramírez, quien ha dicho que para tiempos diferentes, pues estrategias diferentes, y es justo, es como estamos cerrando esta semana el humanismo. Quiero agradecer así brevemente a todo el personal, primero aquí de casa, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Secretaría de Extensión y Difusión, a todos y todas quienes participaron de alguna manera. Es difícil mencionar tantos nombres. Yo les platicaba que mucha gente aquí da un clic, pero atrás de ese clic hay mucha gente, hay demasiada gente que sería difícil de mencionar, de parte de la Secretaría de Extensión y Difusión, de la Secretaría Administrativa, de la Secretaría Académica, de la Secretaría de Posgrado, que también nos ha ayudado. No puedo dejar de lado los coordinadores, quienes estuvieron al pendiente de sus maestros para que pudiéramos tener estas conferencias, y vamos, como tal, la que tenemos hoy fue gracias a uno de nuestros docentes que estuvo ahí y platicaron con el doctor Ramírez Martinelli, y que bueno, gracias a nuestra academia podemos contar con estas excelentes conferencias magistrales. La Secretaría de Planeación, vamos, no quiero dejar a nadie fuera. Ha sido una semana muy productiva, una semana que se han tocado temas tan importantes como este de la educación híbrida, pero pues bueno, la educación digital, el gobierno digital, la docencia en esta pandemia de COVID. Hemos hablado del feminicidio, de la equidad de género, hemos hablado de prácticas ecológicas, hemos hablado de un gobierno digital, hemos hablado también de las necronarrativas, de los medios de comunicación, del feminicidio. Hemos hablado de mucho y todo tratando de dejar un punto alrededor de las brechas sociales. Esto ojalá y sirva, y como viene nuestro mensaje, ética y educación como herramientas contra la brecha social, sirva para abonar, a dar un pasito más y poder acotar estas brechas sociales. Agradezco a nuestros estudiantes, a todos y cada uno de ellos. Tuvimos la participación del Comité de Estudiantes de Filosofía de Comefi, del colectivo Veleta. Ellos también participaron de una manera muy activa en esas mesas de debate. Me encantó, me encantaron ambas. Tuvieron un taller, tuvimos un torneo de ajedrez en línea. Bueno, la verdad es que ha sido una semana de verdad redonda, y por lo cual agradezco a mis estudiantes, agradezco a todos nuestros estudiantes, agradezco lógicamente a quienes fuera de ello, como en este caso, la Universidad Hermana, la Universidad Veracruzana estuvo con nosotros. Hoy atendíamos de manera presencial a la doctora Magali Velasco, también de la Universidad Veracruzana. Ahí la Universidad Veracruzana este año muy presente con nosotros. Agradecemos enormemente. Toda la gente que estuvo con nosotros, platicarles, tuvimos en esta semana en nuestras redes sociales un alcance superior a los 23,000 personas, 23,324. Esto es como si tuviéramos una visita de cada uno de los estudiantes de toda la UACH, alrededor, por ahí andamos en nuestra población. Tuvimos una reproducción de videos cercana a los 19,886 veces. Tuvimos 2,919 comentarios en todas nuestras conferencias, lo que habla de que la gente le interesó, que quería participar, que quería platicar con nuestros conferencistas. Y yo creo que eso es lo más importante. Por eso di hasta el último punto, ¿no? Casi 3,000 comentarios en nuestras conferencias. Yo creo que habla de que la gente estuvo ahí, de que nuestros estudiantes estuvieron ahí, que querían participar, y que lógicamente estas plataformas, y bien lo ha dicho hoy el doctor Ramírez Martinelli, es importante que podamos buscar las nuevas estrategias de acercarnos a nuestros estudiantes, y yo creo que esta semana el Humanismo 2021 ha cumplido esa meta. Así que bueno, agradezco a todos de nueva cuenta, siendo las 7:30, damos por clausurados los trabajos y actividades de esta 43ª Semana del Humanismo 2021, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social. Muchas gracias. Gracias, Aleti. Te dejo para la despedida final. Bueno, números pertinentes para esta nueva realidad que nos acompaña. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas esta comunidad que nos acompañaron durante esta excelente semana del humanismo. Buenas noches para todos y todas, y nos vemos en la Semana del Humanismo del 2022. Un abrazo a la distancia.